Marino Restrepo es un hombre que nació en Colombia en 1951. Ustedes saquen las cuentas. En un lugar llamado Anserma, en Caldas. Estudió en Hamburgo, en Alemania, Bellas Artes con especialización en drama y en composición musical. Y en el año del 1997, en una visita a Colombia, en el mismo sitio de donde él es originario, fue secuestrado por las FARC colombianas. Esta experiencia transformó su vida y a través de esta transformación, Dios también ha transformado muchísimas otras vidas. Yo les invito a que abramos la mente y el corazón para que escuchemos este testimonio de un laico que, sin vivir precisamente una vida ejemplar en el término cristiano en los primeros años de su vida, fue alcanzado por la gracia de Dios y que hoy está aquí en nuestra ciudad para compartir ese testimonio con todos nosotros. Les invito por favor que recibamos al señor Marino Restrepo. Muy buenas noches a todos. Antes de comenzar este testimonio, yo le voy a pedir al Espíritu Santo que nos dé su santa palabra para que vivamos este momento de testimonio en el espíritu de la palabra de Dios. Y les voy a leer a ustedes de el Evangelio de San Juan en el capítulo 14, versículo 15, y dice así: promesa del Espíritu Santo. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Paráclito para que esté con vosotros siempre. El Espíritu de la verdad, al que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Vosotros le conocéis porque permanece a vuestro lado y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, yo volveré a vosotros. Todavía un poco más y el mundo ya no me verá, pero vosotros me veréis porque yo vivo y también vosotros viviréis. Ese día conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y yo mismo me manifestaré a él. Palabra de Dios. Pues esta noche comparto con ustedes este testimonio, no porque la intención mía sea venir a hablar de mí, porque si viniera a hablar de mí tendría que contarles lo malo que yo he sido, pero vengo a glorificar a Dios, vengo a darle gracias por lo que ha hecho en mi vida, lo que está haciendo en mi vida, y sé que cada uno de ustedes podría estar aquí en este momento dando un testimonio de lo que Dios está haciendo en sus vidas, solo que esta noche es mi turno. Así que le pido al Espíritu Santo que me ilumine para hacerle justicia en las cosas que está haciendo conmigo. Yo nací en Colombia, en las montañas de los Andes, en una población pequeña, tradicionalmente de cultivadores de café. Y soy el número 6 de 10 hijos. Nací en una familia católica y crecí con todas las tradiciones y enseñanzas de la iglesia. Podría decir que tuve una infancia muy feliz en el campo y cuando tenía 14 años de edad me enviaron a la capital de Colombia, Bogotá, a terminar mis estudios secundarios. Y estos eran los años 60. Ustedes saben que en los años 60 la humanidad vivió lo que podríamos llamar una revolución cultural que termina siendo, en términos espirituales, desde la fe, como un descalabro de la moral, de los valores, de los principios, porque es la entrada triunfal de muchos males, como el establecimiento del divorcio, la legalización del aborto, el incremento del feminismo, los movimientos del homosexualismo, el lesbianismo, la invasión del orientalismo al cristianismo de Occidente, todos los ismos uno tras otro que llevan al abismo. Y esto
influyó muchísimo en mi vida porque a esto se le sumó toda la fuerza que hubo para imponer todo lo que estaba en la oscuridad, como la adivinación, las numerologías, las astrologías y todo lo que conocemos como la nueva era, que se estableció como una moda, y muy pronto dejé de creer que Jesús era Dios, perdí todo el respeto por la Iglesia Católica y me convertí prácticamente como en un pagano en todo lo que estaba practicando. Cuando tenía 19 años contraje matrimonio en Bogotá y me fui a vivir a Alemania, a la ciudad de Hamburgo. Allí estudié en la Universidad de Hamburgo Bellas Artes y me formé como actor y compositor musical. Nacieron mis 2 hijos en Hamburgo, que hoy tienen 39 y 37 años. Y después de un poco más de 6 años allá, me trasladé a California, a Los Ángeles, y ahí vivo desde el año 75. Me dediqué al mundo del espectáculo, trabajando como actor en cine, televisión. En el año 85 me firmaron como artista exclusivo de Sony Music de Nueva York, que en esa época se conocía como CBS Records, y viajé por el mundo haciendo conciertos, produciendo música, y continué en ese mundo del espectáculo por muchísimos años, y también en un mundo esotérico, mágico, ocultista, centrado en el dinero, la fama, el placer. Había perdido completamente el norte de Dios. La única persona que me recordaba de Dios era mi madre, que me visitaba en California, venía desde Colombia una vez al año, más o menos, y siempre me decía: no me impresiona ni tu dinero ni tus éxitos, me preocupa tu alma. Si te mueres viviendo la vida que estás viviendo, te vas a condenar. Y eso me sonaba hasta el fondo de mi ser, pero yo nunca le obedecí. Además me burlaba de su religión y del Dios que ella adoraba, porque decía que eran falsos, porque no existía ni el infierno ni el pecado. Yo había llegado al extremo que prácticamente perseguí a los cristianos y me burlaba de la iglesia. Una de mis obras más famosas fue una obra de teatro que ridiculizaba la existencia del infierno y del pecado. Y en el año 97 todo cambió en mi vida, porque fui a Colombia durante la Navidad. Esa Navidad era una Navidad muy triste en mi familia, porque durante los 4 años anteriores a esa Navidad habían fallecido 5 seres queridos uno tras otro. Primero murió mi esposa de cáncer. Unos pocos meses después muere mi hermano menor en un accidente en un bote en las Bahamas. Él competía con veleros y se estrelló en el mar. Luego muere mi padre a una edad avanzada. Unos pocos meses después se suicida un hermano mío en Bogotá y 3 meses después muere mi madre. En esa Navidad quedábamos 4 hermanas y yo. Mis hermanas eran católicas que practicaban su fe y no sabían cuán alejado me encontraba yo de Dios. La única que sabía era mi madre, pero ella había fallecido hacía 1 año. Después de mi conversión, mis hermanas me confiaron que cuando mi madre regresaba de visitarme en California, siempre les decía: oren mucho por su hermano. Pero ellas pensaban que era porque yo vivía en ese mundo de la farándula y que era como el medio loquito de la familia. Ellas nunca se imaginaron que yo hubiese dejado de creer que Jesús era Dios y todas las cosas que yo hice. Y una de mis hermanas estaba convencida que al paso que íbamos parecía ser que Dios nos iba a llevar a todos muy pronto. Y pensó que era la próxima en morirse, porque era la única que estaba enferma de nosotros 5. Y nos pidió que la acompañáramos a la iglesia a rezar la novena de Navidad del Niño Jesús. Esta es una tradición católica muy antigua y muy popular en Colombia. Yo la había practicado hasta los 14 años. En esa Navidad tenía 47 años. Hacía 33 años que no entraba a una iglesia católica y, como les conté, hasta había perseguido la iglesia, pero fui solo para complacer a mis hermanas, especialmente la que decía que se iba a morir muy pronto. Y cuando llegamos a la iglesia,
el sacerdote introdujo la novena diciendo: aquel que hace esta novena con devoción, con fe, el niño le dará una gracia. Y para mí la palabra gracia quería decir suerte, porque yo era como un pagano y no entendía la palabra gracia, pero sentí que de pronto podía sacarme algo de ahí, porque yo era un oportunista, un hombre materialista, y le pregunté a la hermana que estaba al lado mío en iglesia: ¿y qué tan poderoso es este niño? Pero cuando yo me refería al niño Jesús, no me estaba refiriendo a Dios, porque yo no creía que Jesús era Dios. Yo creía que Dios era una energía cósmica, una fuerza universal, un nirvana, que es el cielo de los hindúes, y quién sabe cuántas otras cosas. Yo estaba tan perdido que hasta en la reencarnación creía. Y mi hermana me dio toda clase de testimonios de los prodigios que el niño hacía, especialmente en la Navidad. Entonces, claro, se me abrió toda clase de ambiciones y pensé mentalmente qué iba a hacer con esta oportunidad, y le pedí al niño que cambiara mi vida. No sabía que estaba hablando verdaderamente con Dios. Esta novena comienza el 16 de diciembre y termina el 24 de diciembre. Yo fui todos los días a hacer la novena y obviamente se imaginarán lo que yo le pedí al niño de cambio de vida. Eran cosas materiales, cosas del mundo. Pero el Señor, como ustedes muy bien saben, cambió mi vida a su manera. Dios se prende de cualquier oportunidad que tenga para rescatar un pecador perdido como estaba yo. Y la novena termina el 24 a medianoche en la misa que conocemos como misa de gallo. El 25 me fui al pueblo donde nací, que queda en las montañas a 1 hora de distancia de la ciudad donde viven mis hermanas, donde yo hice la novena. Y pasé ese día de Navidad, que era un domingo, bailando, tomando, nada que ver con Dios. A medianoche, ya muy cansado de la fiesta, me fui a dormir a una plantación de café en las afueras del pueblo que pertenecía a un tío mío. Iba conduciendo un jeep y cuando crucé la puerta de esa finca, saltaron de la oscuridad 6 guerrilleros de la FARC de Colombia y me secuestraron para cobrarme una recompensa, para robarme. Me ataron mis manos atrás, me pusieron una capucha sobre mi cabeza, me ataron una soga a la cintura como las que utilizan para el ganado y me llevaron prisionero a la selva. Los campesinos que vieron el secuestro le avisaron a la policía y en esos días había un grupo del ejército vigilando actividades de guerrilla y tenían helicópteros. Y entonces comenzaron a buscarme con helicóptero. Y los guerrilleros se acosaban más y yo los oía decir que tenían que internarme lo más que pudieran adentro de la selva antes del amanecer, porque con la luz del día el ejército tendría mucha visibilidad. Y así fue. Me internaron muchísimo en la noche antes del amanecer, me encerraron en una cueva ya en la selva llena de murciélagos y el piso lleno del excremento de los murciélagos, toda clase de bichos, de animales picándome, yo sin poder rascarme siquiera porque estaba amarrado, encapuchado, y ellos se escondieron afuera de la cueva entre el monte, y así pasaron 15 días, porque el ejército iba y venía buscándome todavía. A los 15 días dejaron de buscarme, me alimentaban una vez al día. En total estuve secuestrado 6 meses. Los primeros días, que fueron esos 15 días, los viví atado y encapuchado, y estos guerrilleros están acostumbrados a sobrevivir en la selva en emergencias, comiendo raíces silvestres, frutas silvestres y cualquier tipo de agua que encuentren, pero obviamente yo no estaba acostumbrado, y cada día me alimentaban una vez al día con eso, y estaba claro que estaba más desnutrido, desesperado, confundido, y solo quería morirme ya, porque esto era una situación espantosa. En el día 15
me sacaron de la cueva y me encontré rodeado de una cantidad enorme de guerrilleros, porque originalmente el plan de ellos era que estos 6 hombres me entregaran la misma noche del secuestro al grupo que se iba a encargar de esconderme en la selva hasta que yo pagara el dinero que me iban a quitar. Pero eso les salió mal por la acción del ejército. Y ya cuando el ejército dejó de buscarme, aparecieron esos hombres y me sentenciaron. Me pidieron una suma de dinero enorme, me mostraron toda la información que tenían de mis hermanas, me explicaron que si no les pagaba ese dinero, las matarían, lo mismo si me escapaba. Y también que los 6 hombres que me habían llevado hasta la selva exigían que cuando yo pagara la recompensa me tenían que matar, porque les había visto sus rostros, y ellos eran guerrilleros urbanos, o sea que viven en las ciudades. En esa época la guerrilla tenía todavía mucha fuerza. Hoy en día, gracias a Dios, están muy derrotados. Hace poco mataron la cabeza de esa guerrilla. Y bueno, el caso es que me sentencian a muerte, me explican que esa noche la debo pasar en la cueva y el día siguiente me van a trasladar a otro lugar. Me ataron de nuevo, me encapucharon, me lanzaron a la cueva y cuando yo caí en esa cueva, esa fue la noche en que yo viví una experiencia mística con Dios que duró toda la noche entera. Si yo viviera 100 años más, no alcanzaría a contarles a ustedes ni lo mínimo. Yo he escrito 8 libros, tengo cerca de 800 temas místicos, todos dentro de la doctrina de nuestra fe, y ni siquiera he tocado la superficie. Lo que yo les voy a contar de este momento en adelante es una experiencia sobrenatural. Y saben ustedes que una experiencia sobrenatural no se puede narrar en un lenguaje natural. Por eso lo que ustedes van a oír es una vaga idea de lo que yo viví, lo que estaba fuera del tiempo y del espacio. Es lo que vivimos nosotros cuando nos morimos. ¿Por qué viví yo esta experiencia? Yo no lo sé porque el Señor no me lo reveló. Lo único que les advierto es esto: si hay alguna persona en este mundo que sea indigna de hablar de Dios, soy yo, porque yo viví en pecado mortal por 33 años, me burlé de Dios, perseguí los cristianos, hice de la iglesia lo que ustedes quieran, nada bueno, y además construí mi propio reino. Esta noche estoy aquí únicamente por la misericordia de Dios, porque debía estar condenado. Los guerrilleros seguramente me hubiesen matado y me hubiese ido directo al infierno. Esa es la realidad. O sea que es por eso les dije que vine aquí a glorificar a Dios, porque es un milagro que yo esté con ustedes. ¿Por qué razón pasé todo esto? Pues no lo sé, pero el Señor hace cosas que para nosotros son totalmente absurdas. Yo estoy en esa cueva destruido como ser humano. Todo el edificio de vanidad, de pretensión, de orgullo en que yo me edifiqué toda mi vida, esa autosuficiencia se derrumbó y estaba en manos de unos criminales aterradores que iban a terminar mi vida en la selva, me iban a enterrar en la selva, nadie me iba a encontrar, me iban a robar todo mi dinero y seguramente que el Dios más grande que yo tenía era el dinero. Y ese Dios se derrumbó y no me iba a salvar mi vida. Así se derrumbaron todos los dioses que yo adoraba, falsos. Y en ese momento, cuando estaba convertido en cenizas, en escombros, es cuando Dios entra en mi vida. La primera parte que les voy a contar lo podríamos llamar una iluminación de mi conciencia, porque reviví toda mi vida desde la infancia hasta esa edad de 47 años que tenía esa noche. Al principio yo pensé que estaba alucinando porque estaba seguro que tenía fiebre por las picaduras de todos esos animales que me habían picado por 15 días y estaba seguro que estaba viendo cosas. Luego pensé que me estaba enloqueciendo, después que me estaba muriendo y luego dejé ya de pensar porque esta experiencia era mucho más grande que yo. Lo que sucede es que estando en ese estado de desesperación, sentenciado a muerte sin esperanza de salir de ese secuestro, comencé a verme a los 3 años
de edad en el patio interior de la casa donde yo nací en mi pueblo. Estaba en un triciclo con un palo en la mano, paseándome por los jardines, golpeando las plantas y dañando las flores. Y escuchaba una empleada que me decía que no lo hiciera. Y al mismo tiempo estaba perfectamente despierto y consciente en esa cueva, viviendo esas dos realidades paralelamente. ¿Se podrán imaginar ustedes algo más extraño que eso? Yo entré en un estado de pánico increíble y el primer instinto fue salir corriendo de la cueva. Pero yo sabía que si hacía eso, los guerrilleros me matarían pensando que me voy a escapar. Entonces no me podía mover y continué reviviendo mi vida. Cuando estaba reviviendo mi edad de 11, 12, 13, 14 años, comencé a vivir un dolor increíblemente profundo, pero no era un dolor físico, era un dolor espiritual, era el dolor de mis pecados. Y como yo les conté al principio, yo era un hombre que no creía en el pecado, pero ahí estaba yo sintiendo el dolor de todas las cosas malas que yo estaba haciendo a esas edades. Y entre más edad, más se complicaba mi vida en el pecado. Y no solamente estaba viendo o reviviendo las cosas malas que hice, también las cosas buenas. Pero las cosas buenas pasaban sin dolor y las cosas malas se detenían como si nunca fueran a pasar. Y yo tenía que sufrirlas una por una, no había nada que pudiera hacer. Yo creo que yo reviví toda mi vida. Como les conté, tenía 47 años. Durante esta primera experiencia, que la llamaría una iluminación de mi conciencia, tenía extrañamente como un equilibrio por el hecho de que estaba despierto y consciente en esa cueva. Eso me daba como un pie en la realidad. Pero ahora, de repente, eso se desaparece. Ya no estoy consciente en la cueva, sino que quedo completamente del lado sobrenatural y aparezco boca abajo contra la hierba en lo que termina siendo una montaña altísima, y aparezco en un estado increíblemente perfecto de silencio, un silencio que yo nunca había experimentado en mi vida, ni me lo había soñado. Era un estado perfecto de gozo, de paz, de libertad, pero libertad no solamente de la guerrilla, sino libertad de este mundo, finalmente libre. Y de pronto comencé a descubrir, muy lejos en la distancia, al frente mío, comencé a descubrir otra montaña mucho más alta, y sobre esa montaña se aparece la ciudad más extraordinariamente preciosa de luz. Y a pesar de la distancia tan enorme, yo podía ver la ciudad por dentro y por fuera. Por mucho que yo he tratado de explicar o de poner en palabras lo que yo viví de esa ciudad, nunca he podido, porque lo mejor que les pudiera explicar sería decirles que está años luz adelante de nuestro entendimiento. Sin embargo, durante toda mi experiencia mística, yo estaba en un estado perfecto de entendimiento, todo lo entendía. El conocimiento que tenía era profundísimo. Yo sabía de que mi alma tenía que haber llegado a esa ciudad de luz, pero no había alcanzado. Y en ese momento, cuando yo me doy cuenta de esto, comienzo a escuchar la voz del Señor que me habla, la voz de Dios. Su voz tan inmensa, que parecía venir de todo el universo entero, como si saliera de adentro de mí. Y era una voz llena de amor, de compasión, de misericordia. Una voz que solo me quería fundir en ese amor. Y yo no la resistía, me quemaba. Solo quería que se callara, que no me hablara. Y me desesperaba. Y lo rechacé. Cuando yo rechacé la voz del Señor, me di cuenta de algo muy difícil. Toda mi vida que yo viví lejos de Dios,
yo estuve convencido que era buenísima persona, porque yo pertenecía a muchísimas instituciones de caridad. Todos los años con mis colegas actores y músicos y gente de la industria ahí en Los Ángeles, recolectábamos muchísimo dinero para los pobres y siempre ayudaba a la gente que me pedía ayuda. Eso me hacía creer que yo era bueno, pero al mismo tiempo vivía en una vida decadente y de pecado terrible. Y durante mi iluminación de conciencia me había dado cuenta que yo nunca había amado a nadie. Yo era la persona más egocéntrica que ustedes se pueden imaginar. Había creado un reino en el cual yo gobernaba y el resto de la humanidad eran mis servidores. Y cuando yo encontré ese amor de Dios que me habló, no lo resistí, porque no tenía ni una gota de ese amor en mí y me quemaba. Hay muchas personas que tienen mucha dificultad creyendo o entendiendo cómo es posible que Dios rechace un alma y se vaya al abismo eterno. Pues no es que Dios rechace un alma, es que el alma rechaza a Dios, porque creció sin amor, sin el amor de Dios, y por lo tanto no resiste a Dios. Es tan sencillo como eso. Ustedes, les puedo poner un ejemplo muy humano, pero es paralelo. Ustedes lo pueden aumentar en años luz, pero es igual. Un niño, cuando todavía no ha salido totalmente de su estado de inocencia, pero ya comienza a hacer cosas malas, cuando comete algo bien malo, tiene una dificultad enorme de encontrarse con los ojos de su papá o de su mamá, de la autoridad que tiene inmediata. Mucha dificultad. Quisiera morirse, quisiera que la tierra se lo tragara por lo que hizo. Eso es un ejemplo pequeñito de lo que es un alma en presencia de Dios, que ha hecho todo el mal posible, que ha estado separado de Dios toda la vida y se encuentra con la verdad. Pues yo rechacé al Señor, Él se silenció y todo se desapareció. Porque descubro también algo muy radical. No existen sino dos territorios: el territorio de la luz y el territorio de las tinieblas. Podríamos llamarlo el bien y el mal, el pecado y la gracia, Dios y Satanás, como lo quieran llamar. No hay nada en la mitad, no hay una zona gris, eso no existe. Usted o le pertenece a Dios o le pertenece al diablo. Por eso, cuando a usted le digan, Él es medio bueno, tengan la seguridad de que es malo. Ahí no hay de dónde sacarle cosas buenas al que es medio bueno. Por eso, cuando yo lo rechazo a Él, todo se desaparece, yo quedo en las tinieblas completas y yo sé dónde estoy, pero no quiero enfrentarme a eso, porque por 33 años yo negué que el infierno existía y yo sabía en ese momento que estaba flotando encima del infierno. Y esta noche, en presencia de todos ustedes, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo testifico con mi vida de que el infierno existe, no porque yo lo haya leído en un libro, porque cuando yo era un muchacho joven, me lo enseñaron en el catecismo de la iglesia y me burlé, no porque me lo hayan revelado ningún ser humano, porque cuando a mí me contaron de la existencia del infierno en el colegio, en mi familia, en la iglesia, también me burlé por toda mi vida. Pero esta noche yo ya no me estoy burlando y les va a sonar muy extraño lo que les voy a decir, pero es la verdad. Yo conozco el infierno porque yo he estado ahí. ¿Por qué razón? Yo no lo sé y ya les conté que a mí no me lo reveló el Señor. Pero podrían imaginarse también, de paso, que yo no tengo palabras para explicar eso porque es imposible de describir lo que yo viví en ese estado de condenación eterna. Les puedo contar esto. Yo me encuentro flotando en un abismo de tinieblas porque había rechazado el amor, había rechazado la luz. Y al principio yo veía como un océano de niebla espesa y yo estaba flotando encima y comencé a hundirme en lo que parecía ser un océano de niebla. Cuando estaba dentro me di cuenta que no era ninguna niebla,
sino que cada partícula de eso que parecía niebla era un alma maldita, un ser humano demonizado, un alma condenada, que habían sido seres humanos como nosotros. Y en la superficie algunos tenían todavía rasgos de ser humano, pero estaban totalmente deformadas por el pecado. Y yo estaba en un estado tan perfecto de conocimiento que entendía todas las deformaciones que tenían y sabía exactamente qué pecados habían causado cuáles deformaciones, inclusive las combinaciones de pecados que producían unas deformaciones específicas. Esas almas están llenas de desesperación, de odio, de ira, y quieren gritar eso, pero todo lo que les sale son sonidos de animal como de bestia, y eso las enfurece mucho más, porque perdieron su voz. Cuando nosotros entramos en esta transición que conocemos como la muerte, que en realidad es el principio de la vida, si es que la vivimos con Dios, si entramos a la salvación eterna, aunque sea en el estado más bajito del purgatorio, el alma tiene voz todavía. Es más, si nosotros pudiéramos escuchar la voz de un alma del purgatorio, quedaríamos en éxtasis de lo hermosas que son, porque entre más amor de Dios, más alta la frecuencia de la voz. Nuestra voz es espíritu y refleja lo que lleva el corazón. Por ejemplo, una madre sabe perfectamente cuando un niño le miente por el tono de la voz, y la voz nuestra refleja el corazón. Entonces las almas condenadas lo primero que pierden es la voz. Si un ángel se apareciera acá y nos hablara, seguramente que moriríamos porque no resistiríamos la frecuencia perfecta del amor de un ser celestial. Por eso es que todo el que tiene una experiencia mística la tiene en un estado de éxtasis. Hay muy pocos casos en que se ha hablado directamente cara a cara con un ángel, como la anunciación de la Santísima Virgen María. Y habrán casos como Abraham, que habló con 3 ángeles que representan la Santísima Trinidad. Seguramente que él estaba en un éxtasis. Tobías viajó con San Rafael Arcángel mucho tiempo y regresó, y el arcángel le reveló a él y a su padre que cuando a él lo veían comer, no estaba comiendo. Por lo tanto, él los tenía en un éxtasis cuando estaban en presencia de él, porque lo veían comer y él no comía. Así que ellos no estaban en un estado natural. Pero lo que yo les quiero explicar es que esos estados de amor tan increíbles que representa la salvación eterna se reflejan en la misma voz. Cuando yo miraba más profundamente en el abismo, veía que había niveles incontables de condenación dependiendo del pecado por donde habían caído las almas. Más profundo en el abismo, mucho más profundo, se complicaba todo mucho más. Yo podía ver y sentir que había como un palpitar que venía de abajo a abajo, y cuando esto palpitaba, todas las almas que se atravesaban como con una furia infernal que atravesaba cada alma, y de acuerdo al nivel en que se había condenado, era la intensidad de ese palpitar que venía del fondo, y podía apreciar que había niveles de jerarquías demoníacas. Y esas jerarquías demoníacas estaban formadas por espíritus que nunca habían sido seres humanos, que conocemos como ángeles caídos. Y cada jerarquía gobierna un territorio diferente de pecado. Y las almas que cayeron, cada una son esclavas de diferentes jerarquías, dependiendo de los pecados por donde cayeron. Son esclavas eternamente. Pues yo pudiera hablarles del infierno sin terminar por muchísimo tiempo, pudiera escribir una enciclopedia, no sé cuántos tomos, de una sola alma, hablando de la economía del alma entre la gracia y el pecado. Pero el Señor me habló de nuevo. Cuando Él me habló, yo aparecí en la montaña donde yo lo había rechazado, y estaba otra vez boca abajo contra la hierba, escuchándolo.
Me habló tanto que no terminaría nunca de contarles. Entre las cosas que me contó, que les puedo compartir a ustedes en este corto tiempo, esta noche, me hablaba de la humanidad y me decía que nosotros estamos al final del final del final de los últimos tiempos. Pero con esto no pretendo venir aquí a darles un mensaje milenarista de los últimos tiempos, porque lejos estoy yo de venir aquí a ser un profeta del terror. Si algo vengo a compartir con ustedes es un mensaje de esperanza, porque es la misericordia de Dios que no quiere que ninguno nos condenemos. Para muestra un botón. Así de que el Señor me habla de ese final, pero no me habla en términos humanos. Por eso Él no me quiso decir que el mundo se acababa en enero. Porque si ustedes quieren conocer un profeta falso, alguien que venga a darles una fecha del final de los tiempos. ¿Cuánta gente hay embebida hoy en todas estas fábulas del final del mundo en el 2012, basados en astrologías aborígenes y en numerologías aborígenes y en supersticiones esotéricas y en toda clase de conceptos metafísicos que son de la oscuridad, y quién sabe cuántas otras asunciones o revelaciones falsas, algunas que pretenden ser a través inclusive de la Virgen María? Pero les aseguro que si nosotros como católicos clamamos obedecerle a lo que Dios nos ha revelado en nuestro Señor Jesucristo, no podemos olvidarnos que Jesús nos dijo que nadie sabía ni el día ni la hora, sino el Padre Celestial. Por lo tanto, todo eso es falso. Pero sí estamos al final del final del final del final. ¿Cuánto tiempo es eso? Nadie lo sabe. Pero el diablo está furioso porque su tiempo se termina ya. Y el Señor dice que el diablo ha diseñado el mundo más hiperactivo, el mundo más materialista que nos podamos imaginar en toda la historia de la humanidad, porque nosotros estamos viviendo una situación en la cual estamos ocupados casi 24 horas al día. Él nos quiere tener ocupados para que no pensemos en el sentido eterno de nuestra vida. Y dice, como está tan desesperado y él es un jugador, tiene todas las cartas sobre la mesa. Y al mismo tiempo tiene todos los juguetes afuera, porque nos quiere tener más entretenidos cada vez. El mundo nunca antes había sido más seductor, más encantador que el mundo que tenemos hoy. Y dice el Señor que se va a volver aún más encantador y más seductor, porque estamos al puro final. Y Él nos quiere entretener en una forma que perdamos la gracia que tenemos en este corto tiempo de vida. Y me explica que nosotros somos creados de la nada en el vientre de nuestra madre. Ahí comienza nuestra vida, pero quedamos instantáneamente colocados en la eternidad, a pesar de que no contemplamos eso por el estado de mortalidad en que nos encontramos. Pero en realidad estamos colocados en la eternidad. Y todo lo que hacemos refleja consecuencias eternas en nuestra vida. Por eso es que la vida temporal define el alma eternamente. Y dice, así como un bebé está en el vientre de la madre y está en un estado de gestación que dura 9 meses. Ustedes saben que una madre buena y responsable ora a Dios para que el bebé no sea prematuro, para que no nazca a los 7 meses, a los 6, 5 meses. Van a ser desnutridos, van a ser en peligro. De la misma manera dice el Señor, cuando Él nos crea de la nada en el vientre de nuestra madre, cada alma tiene un periodo de gestación y solo Dios sabe cuánto es ese periodo. Todos nosotros nacemos con un tiempo exacto para vivir en la carne, y ese tiempo exacto es el tiempo que solo Dios sabe. Y por eso dice la palabra que el Señor llega como un ladrón en la mitad de la noche, y debemos estar siempre preparados para encontrarnos con Él. El diablo sabe que nuestra vida en la carne es muy corta y que nosotros debemos estar preparados para alimentar el alma durante este periodo de gestación, porque al final de esta vida el alma nacerá a la plenitud
del espíritu, o sea, del mundo espiritual. Cuando un alma no se ha alimentado con el amor de Dios, como me pasó a mí, el alma nace paralítica, desnutrida. Es como si una madre que esté embarazada abusa a su bebé, alimentándose mal, quién sabe haciendo qué cosas horribles, fumando, tomando, trasnochando, abusándose su salud, y el niño puede nacer muy mal de salud, si no es que se muere. Por eso el alma es como si nosotros estuviésemos embarazados de un alma, y es un bebé que tenemos que cuidar, porque al final de esta vida ese bebé debe tener salud. Entonces, ¿dónde está el juego del diablo? Asegurarse que esa alma no tenga salud al terminar esta vida. ¿Y cómo hace eso? Vendiéndonos la vida temporal como nuestra prioridad, y nos quita la prioridad en la vida eterna. Entonces nos vende el mundo material. La gran mayoría de los seres humanos que conocemos están totalmente seducidos por la vida temporal. Es más, la misma religión, el diablo la convierte en un medio para proteger la vida temporal. Si usted entrevista a católicos que rezan mucho, que son aparentemente como muy santos en su vida de oración, y les pregunta, cuénteme, ¿qué porcentaje de sus oraciones las hace usted para que Dios le dé la salvación eterna, lo lleve al cielo, lo haga santo? ¿Qué porcentaje de sus oraciones? A ver, ¿y qué porcentaje de sus oraciones son para que le arregle la salud, su matrimonio, para que le convierta a sus hijos o sus papás, o para que le dé dinero, o para que le solucione sus cosas temporales, o para que le abra las puertas de su vida temporal? ¿Cuál será el porcentaje? Yo les aseguro que estamos tan mal y el demonio nos ha ganado tanto territorio que la misma religión la tiene pervertida y la tiene convertida en una religión terrenal, no es una religión espiritual. Y por eso estamos como estamos, por eso tenemos los problemas que tenemos con el clero en muchas áreas, porque el clero viene de las familias y las familias están desnutridas espiritualmente, y ese es el tipo de clero que están produciendo. Así como hay sacerdotes muy santos, que Dios nos bendiga porque esa es nuestra esperanza, así también hay unos que son una vergüenza para la iglesia, pero no es culpa de una sola persona, es culpa de toda una sociedad, porque nos hemos alejado de Dios y nos hemos vuelto gente totalmente del mundo. Así de que el demonio es experto en vendernos eso, para robarnos la vida espiritual, y des en cuenta que hasta la religión la ha desnutrido. Por eso, si usted quiere hacerse un examen de conciencia esta noche, piense de sus oraciones que usted hace con tanto fervor, ¿cuántas de esas oraciones son tan solo para su vida terrenal? ¿Y cuántas de ellas son para la vida eterna? Para lo más importante, para que se den cuenta que tienen las prioridades al revés. Y por esa razón no tenemos espiritualidad, sino religión nada más. Somos gente comúnmente religiosos. Oramos a veces mucho y a veces parecemos ser muy obedientes a la ley de la iglesia, porque pensamos que por la ley nos vamos a salvar. Pero no es así. Sobre esta religión tenemos que construir una espiritualidad. Entonces el Señor me llamó en mi iglesia católica y me dijo: la salvación es para toda la humanidad entera. No hay excepción de personas en ninguna posibilidad en Dios, en las manos de Dios. Él creó todo ser humano para salvarlo. Pero el juicio nuestro será ante nuestro Señor Jesucristo. Toda la humanidad entera, sin excepción, comparecerá instantáneamente en el momento de la muerte ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Un indígena nació igual que todos nosotros, con el conocimiento infuso en el corazón de la conducta del bien y del mal. Si ese indígena vive de acuerdo al amor que tiene infuso en su corazón, al morir y encontrarse con Jesús, instantáneamente lo reconoce como su Señor, porque toda la vida le dio el señorío al amor, y en el amor el Señor lo rescatará. Por eso San Juan de la Cruz dice que al final de esta vida todos seremos juzgados en el amor, pero al que más se le da, más se le exige. Y el Señor me dijo: la Iglesia Católica es la Iglesia del Señor, la única Iglesia, continuación del judaísmo. Y esto produce grandes reacciones en el mundo religioso.
pero es la verdad. Pero eso no quiere decir que nosotros somos mejores que nadie. Al contrario, nosotros somos responsables de todas las almas, de toda la humanidad entera. Un ejemplo, el Ejército de México está encargado de la seguridad de esta nación y los protege de los malhechores, y es el ejército. Pero los soldados de ese ejército no son más privilegiados o tienen más derecho que el resto de los ciudadanos mexicanos. No, son mexicanos como todos los demás, pero son responsables de la seguridad de la nación. De la misma forma, nosotros como católicos no somos nada diferente al resto de la humanidad, pero somos los guardianes de las almas de toda la humanidad. Nosotros somos la seguridad contra el diablo para el resto de la humanidad. ¿Y por qué? Porque nosotros somos instrumentos eucarísticos de reparación. Eso es lo que somos nosotros. Si no fuera por la Eucaristía, este mundo se hubiese desboronado ya hace mucho tiempo. Y el Señor me dice, como somos instrumentos eucarísticos de reparación, tenemos que subsistir en los sacramentos. El diablo me robó la Iglesia Católica a los 14 años, porque me robó el sacramento de la confesión. Yo rehusé confesarme con otro ser humano que consideraba que podía ser un peor ser humano que yo, más pecador, el sacerdote. Y dije, no necesito intermediarios para llegar a Dios. Y renuncié al sacramento de la confesión. Y el diablo muy pronto me endureció el corazón, me llenó de orgullo, que es el mismo pecado, y me separó completamente de la iglesia. Y me dice, Señor, como yo fui creado con sus manos para ser un instrumento eucarístico, no puedo subsistir sin la reconciliación. Y la reconciliación tiene que ser por intermedio del sacerdote. Y me mostró cómo Jesús mismo instituyó el sacramento cuando resucitó y le dio poder a los apóstoles de perdonar pecados o retenerlos, al intermediario. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos una naturaleza débil que está manchada por el pecado original. Eso no quiere decir que somos malos, porque Dios nos creó buenos, pero estamos manchados. Siendo buenos, estamos manchados. Y esa mancha que tenemos del pecado original es una ley que hay en nosotros que nos inclina a hacer el mal que no queremos hacer, como dice San Pablo. Y por eso, a través del sacramento de la reconciliación, podemos humillarnos ante otra criatura humana, doblegar nuestro orgullo, pedirle perdón a Dios por intermedio de la iglesia, y así volvemos nuestro corazón otra vez dócil y lo preparamos para recibir la Eucaristía. De lo contrario, no podremos servir el misterio eucarístico. Y dice, cuando nosotros venimos a comulgar a la iglesia, cuando venimos a misa, y estamos en gracia de Dios, en el momento que recibimos la comunión, el Señor Jesús cristifica nuestra sangre y con esa sangre compra la salvación de un alma. Alguien se puede estar muriendo en pecado mortal en el momento que usted está comulgando, y el Señor con esa sangre suya puede detener esa condenación y darle la oportunidad de salva, pero necesita de su sangre. Por eso le pedí a los apóstoles que no se durmieran en Getsemaní. Él estaba utilizando la presencia de esos apóstoles, utilizando esa sangre de ellos para pedirle más misericordia a Dios por las almas. Y entonces me dice el Señor, así como el mundo natural está sostenido en leyes ecológicas, por ejemplo, la capa ozono protege la Tierra de los rayos del sol, y tantos otros elementos nos proveen con el equilibrio por el cual nosotros subsistimos como organismos celulares que somos. Pero cuando nos levantamos por la mañana, lejos estamos nosotros de estar conscientes de que esos elementos nos están dando la subsistencia natural. Usted cuando se levanta por la mañana piensa en la capa ozono, pues muy poco, ¿no? Y las abejas, que son tan importantes que si se desaparecieran serían grandes problemas ecológicos, a veces hasta las matamos, uno ni se acuerda que son un equilibrio. De la misma manera, dice el Señor, en el mundo espiritual, un pakistaní se levanta en Pakistán, que es un musulmán, y no tiene ni idea que la comunión que yo recibí hoy en la iglesia le alimentó su alma, pero se la alimentó.
Nosotros somos como la capa ozono en el espíritu del resto de la humanidad. Yo no les puedo ni contar el dolor que yo sentí cuando el Señor me mostró todo lo que yo dejé de hacer en 33 años que no comulgué, y lo que hubiera podido hacer el Señor conmigo y las almas que se hubieran podido salvar. Si yo me hubiese muerto y el Señor me hubiera dado la oportunidad de purgar esto, seguramente hubiera pasado en el purgatorio siglos, porque el alma no hubiera podido reconciliarse por mucho tiempo de ver lo que hice y haber rechazado la misión para la cual yo nací. El diablo conoce quiénes somos nosotros desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Para el diablo, la pesadilla más grande de su vida es la Eucaristía. Y cuando nosotros nacemos como instrumento eucarístico, desde el vientre de la madre nos siembra una batalla espiritual para destruirnos. Obviamente que la batalla siempre se supera con Dios, pero es que el problema es que nosotros tenemos libre albedrío y depende de nosotros si le decimos sí o no al Señor. Yo le dije que no y viví casi toda mi vida con el no hasta que Él me rescató. Pues el Señor me habla muchísimas cosas con referencia a la Eucaristía y a todos los sacramentos. Para pasar rápidamente por acá les digo que me dice el Señor que todo pecado mortal tiene como guardián un ángel caído. Y solo la Iglesia tiene el poder de desatarnos de esos espíritus del mal con los cuales nos asociamos en el pecado. Porque Dios le dio la llave del cielo a Pedro y le dio el poder para atar y desatar, y el poder a los apóstoles de perdonar o retener pecados. Entonces Satanás solo le obedece a la Iglesia. Miren que el golpe más duro que el diablo le ha dado al cristianismo, según me dice el Señor, que es uno de los primeros golpes específicos de la nueva era contra el cristianismo, es el protestantismo. Todos estos grupos que se conocen hoy, que ya no se llaman protestantes sino cristianos, todos esos grupos separados de la Iglesia Madre perdieron lo más importante, que es la Eucaristía. Si todos esos cristianos comulgaran hoy, les aseguro que el aborto sería mínimo, que no tuviéramos esos movimientos de homosexualismo, lesbianismo, bestialismo y todos esos ismos que están reinando entre nosotros. El diablo hizo eso a propósito, preparando estos tiempos, y fue consecuencia de la misma Iglesia, del mismo pecado de la Iglesia. Y no es que ellos sean inferiores a nosotros o que ellos no tengan los mismos derechos que tenemos nosotros, porque son tan cristianos como nosotros, pero el diablo les robó los sacramentos y por eso no tienen todas las armas que necesitamos tener hoy los cristianos para defender la humanidad entera del demonio que tiene tanta fuerza por el materialismo en que vivimos. Ahora, hay que entender que el Señor me muestra a mí que el demonio no tiene poder. Está completamente derrotado en Jesucristo, pero nosotros somos los que le damos poder al demonio. Cada que hay un aborto, le damos sangre al demonio y por lo tanto las huestes del mal tienen más fuerza sobre nosotros por cada niño que asesinan. Por eso hay tanto crimen en la tierra, porque le estamos dando mucha sangre a los demonios y están gordísimos, están inmensos los demonios por la sangre de los niños inocentes. El Señor me colocó en un estado de purgatorio, en un lago, con el agua hasta la cintura. Al frente de ese lago había una roca preciosa. La distancia entre la roca y el lago podía ser fácilmente la distancia entre la tierra y el sol, pero yo podía ver la roca perfectamente y sabía que en esa roca estaba Jesús, pero yo sabía que nunca lo iba a poder ver por el estado de pecado en que me encontraba, y traté de escaparme en el agua. Cuando traté de escaparme en el agua me di cuenta que estaba parado en medio de todos mis pecados de 33 años, y mis pecados eran espíritus del mal, y mi alma los conocía uno por uno, y la razón por la cual todos estaban activos en mi vida y yo atados a ellos es porque llevaba 33 años sin confesarme.
Si yo hubiese estado confesado, hubiese terminado en un estado purgatorial por alguna razón, esos espíritus no hubiesen estado en el lago, pero ahí estaban. Y cuando yo miraba uno de ellos, podía ver el momento en que había sido tentado, el momento en que yo había consentido, aceptado esa tentación, la consecuencia total de mi pecado, cómo había afectado toda mi familia, generaciones por venir, había disminuido las bendiciones de toda la iglesia, afectado almas en el purgatorio. Si nosotros nos imagináramos el dolor que viven las almas del purgatorio, oraríamos por ellas todos los días. Pero quiero advertirles algo: las almas del purgatorio están años luz adelante de nosotros. Ellas no quisieran regresar acá. Es como yo querer regresar al vientre de mi madre. Ya salí de ahí. Las almas también salieron de acá a la plenitud del mundo espiritual, solo que no están en la plenitud de la gloria de Dios. Y cada alma está en un diferente nivel de purgatorio, porque ese no es un estado material, y que cada una está resolviendo todo lo que dejaron sin resolver durante la vida terrenal, de los momentos que vivieron sin el amor de Dios. Esos son como parches, como oscuridad del alma que tiene que llenar de luz con el amor de Dios y que ya no puede hacer nada porque no tiene la carne. Pero al mismo tiempo esas almas se salvaron y están como en el atrio del cielo, preparándose para entrar a las bodas con el Cordero. Y ellas están llenando de amor todas las áreas de desamor, que son las áreas de pecado, las áreas alejadas de Dios. El Señor me dio la fuerza para mirar esa roca. Ya les conté la distancia que había tan enorme entre la roca y yo. Cuando yo miré la roca, quedé enceguecido por la luz que irradiaba esa roca. Y nunca me imaginé que en esa luz esplendorosa pudiera ver al Señor, aunque yo sabía que toda esa luz era Jesús. Sin embargo, el Señor comenzó a aparecérseme, y lo primero que vi fueron sus manos abiertas así. Y yo ya localicé al Señor en la luz, pero solo le veía sus manos. Y sentía que Él me estaba invitando a entrar, pero yo estaba totalmente paralizado en ese lago y no me podía mover hacia el Señor ni siquiera una pulgada. Y el Señor me habló desde la luz y me dijo: la puerta está abierta, te estoy invitando a entrar, pero no puedes porque estás paralizado. Estás vacío de mi amor, nunca has amado con mi amor, y te voy a enseñar a confiar en mi misericordia. Y me dio una lección extraordinaria del amor, y me dijo: Dios es amor, y Él nos ha creado con amor. El único alimento posible del alma es el amor de Dios. Y de la única manera que el amor de Dios fluye en el alma, a través del alma, es con el amor incondicional que le damos al prójimo. Este es el único alimento del alma. Por eso piense en esto: si usted se muriera esta noche, ¿cuánto cree que avanzaría hacia el Señor? Tan solo avanzaría tanto como haya amado incondicionalmente. Por eso, si usted tiene en su corazón esta noche una sola persona que no ha perdonado, nunca entrará al santuario del Señor, porque el que no perdona no será perdonado. Esa es una ley que nadie puede cambiar. No hay excusa para no perdonar, porque nosotros fuimos creados con amor y solo el amor nos da vida. Y el que no perdona no ama, quiere decir que se separa de su esencia de vida, se separa del amor de Dios, queda en las tinieblas, igual que un pescado que se sale del agua. Ya no tiene el oxígeno del agua que lo sustenta y no puede sobrevivir en la playa. Eso es lo que sucede con un ser que no ama. Y por eso yo estaba paralizado, porque no tenía nada del amor de Dios. Yo les pongo un ejemplo como el que les puse de la religión y de las oraciones. Otro ejemplo. Les voy a hacer un examen de cuánto ama usted con el amor de Dios. Si las únicas personas que usted verdaderamente ama son sus seres queridos, sus amigos, sus benefactores,
y el resto de la humanidad pasa como el ganado por el frente de su vida, usted todavía ni conoce a Dios ni ha empezado a amar, porque es muy fácil amar a aquellos que están inmediatamente en nuestro territorio, en el territorio sanguíneo y en el territorio de nuestras necesidades y de nuestros beneficios. Eso es muy fácil, hasta los criminales hacen eso. Pero atrévase a amar a los desconocidos, a los extraños, a sus enemigos, a los que lo odian a usted. Atrévase a amarlos. Ese es el verdadero amor. El verdadero amor solo se descubre cuando duele amar, cuando es difícil de amar, cuando no tiene sentido amar. Ese es el verdadero amor. Entonces examínese, párese en una esquina y vea toda la gente que pasa rápidamente en vehículos, que camina por el lado suyo, y piense: yo tengo algo de amor por esta gente, me interesan a mí, me importan sus vidas. Antes de acostarme, muchas veces la gente tiene hasta televisión en el cuarto, católicos, y están viendo noticias antes de acostarse, porque quieren saber qué hicieron los japoneses hoy. Son nubes y nubes de almas que van lentamente ascendiendo hacia la luz, porque todavía no aprendieron a amar, y la lección de esta vida, que es el principio de una jornada eterna que nunca terminará, esa lección es el amor. Tenemos que aprender a amarnos los unos a los otros incondicionalmente. Entonces, ¿cuánta salud tiene su alma esta noche? Tan solo cuanto usted está amando a toda la humanidad entera. Piensa en eso. Parece muy difícil, pero es que esa es la lección. ¿Acaso hay gente que no se mata años enteros tratando de lograr una profesión? Yo me gasté noches enteras y esfuerzos y dinero de mis padres y de todo el mundo para graduarme en una universidad. ¿Y cuántas cosas hice para hacer dinero? Los esfuerzos más increíbles. Y son cosas temporales que no nos vamos a llevar con nosotros. Y con tanto esfuerzo que hacemos, ¿cuánto esfuerzo estamos haciendo para ganarnos la corona eterna, la salvación eterna, no temporal? Ningún esfuerzo, casi nadie lo hace. Por eso el Señor quiere que nos despertemos. Eso es lo que Él quiere, que nos demos cuenta quiénes somos nosotros y que esta vida se va a terminar en cualquier instante. Yo no desearía a ninguno de ustedes que tuvieran que quedarse flotando por acá, aprendiendo las lecciones que tenían que haberse aprendido ahora. Y piensen en la gracia de Dios tan grande. Dios es tan misericordioso que así como nos ha creado en un instante, nos puede transformar en un instante. Usted puede cambiar su vida esta misma noche en un instante. Existe el libro de la vida. En el libro del Apocalipsis a San Juan se le revela el libro de la vida, o sea, cada uno de nosotros tenemos ese libro donde está cada página, que es cada día de nuestra vida, con todas sus acciones. Pues nosotros podemos todavía, ahora que estamos viviendo en la gracia, volver a escribir esas páginas. Todavía tenemos tiempo. Así es la misericordia. Especialmente nosotros que tenemos este sacramento de la reconciliación. El Señor nos vuelve a hacer nuevos. ¿Se pueden imaginar algo más grande que eso? Pero qué desperdicio en el que andamos. Y el Señor me permitió mirar en sus ojos. Y cuando miré en sus ojos, vi un océano infinito de pureza. Y cuando lo observé bien, vi que estaba formado por incontables billones de espíritus de Dios. Y esos espíritus habían sido seres humanos como nosotros, pero estaban en la gloria del Señor. Si yo les dijera que todos eran hermosos y jóvenes, pues no alcanzaría a hacer justicia a lo que vi, porque nadie lo puede describir. Eso está millones de años luz adelante de nuestro entendimiento. Solo les digo, si pudieran ver una gotica de lo que nos espera en Jesucristo, a los que le obedecen, al final de esta vida pasarían su vida de rodillas. Yo nunca volví a ser la misma persona desde que vi al Señor. Esto transformó mi vida para siempre. Hasta la luz del sol me parece un bombillo ordinario. Hasta el pasto
que yo antes me deslumbraba con los colores de la naturaleza, hasta esos colores me parecen desteñidos después de todo lo que yo vi. Así es que el Señor me da un regalo muy grande al final de esta visión, porque me trae a la Santísima Virgen María, que la encuentro en sus ojos. Ya les conté la distancia tan enorme que había entre Él y yo, pero yo podía ver todo lo que Él me mostraba. Y cuando apareció la Santísima Virgen, yo no sabía que tenía una madre en el cielo, porque desde muy joven me fui de la iglesia y nunca le puse cuidado a lo que era María. Y ella me apareció como mi madre, pero yo no podía resistir su mirada porque ella estaba parada en la autoridad más increíblemente gigantesca de pureza y de humildad. Y eso era exactamente lo que yo no tenía, ni una gota de pureza, ni una gota de humildad. Y no resistí su mirada y miré hacia el agua del lago donde yo estaba, donde estaban parados todos mis pecados, todos los espíritus del mal. Pues el agua se está moviendo y dentro del agua me aparece el rostro de la Santísima Virgen y me habla y me dice: yo soy tu madre, nunca te he dejado y nunca te abandonaré. Y me muestra con su brazo, sin mirar los espíritus del mal, me los muestra y dice: esos no eres tú, esos son el pecado, tú eres el pecador. Y el Señor ama al pecador arrepentido. Jesús te quiere salvar. Y me decía: repite conmigo que tú confías en su misericordia. Y cada que yo repetía con ella, se desaparecían espíritus del mal del lago. Era como una liberación, casi como un exorcismo que me estaba haciendo la Santísima Madre. Y aparezco en su vientre como un bebé, conectado a ella por un cordón umbilical espiritual. Y todo lo que fluía de mí hacia el Señor, fluía por el vientre de ella. Y lo que venía del cielo hacia mí, fluía por el vientre de ella. Y a través de ella vi maravillas de la iglesia, el poder de la sangre de los mártires, cómo fluye del costado de Jesús en la cruz hasta que Jesús regrese, y la sangre con que se pavimenta todo el camino para las almas que van siendo creadas por Dios para que conozcan a Dios, es la sangre que entregamos nosotros para que otros conozcan al Señor, la sangre de los mártires, los que verdaderamente viven para Dios. Así de que esta noche, aquí estamos todos nosotros, viviendo lo que estamos viviendo, gracias a la sangre de los mártires. Si no, no estaríamos acá. Y la Virgen me mostró lo importante que son las tradiciones sagradas de la iglesia, cómo es de importante la sana doctrina, la obediencia a la jerarquía eclesiástica, la obediencia al Santo Padre. Y me dijo: en estos tiempos que estamos viviendo, una de las señales más importantes que debemos tener para saber con quién estamos hablando dentro de nuestra iglesia católica es lo siguiente: aunque sea el miembro y la jerarquía del clero más alta, aunque sea una persona súper docta, preparada del clero, de los laicos o de la vida religiosa, que no esté en obediencia con el Santo Padre, la Virgen María dice: no les toque ni la ropa, porque el que no está en obediencia está en desobediencia. Y no hay sino dos ejércitos: el ejército de Dios, que es el ejército de la obediencia, y el ejército del diablo, que es el ejército de la desobediencia. Entonces, si ustedes encuentran un sacerdote, cualquier jerarca de la iglesia, un laico muy importante, lleno de títulos y lleno de toda clase de dones y unciones, pero no está en obediencia a la jerarquía de la iglesia, ese no es de la luz, es de la oscuridad. Y en estos tiempos que estamos viviendo, con más razón debemos ponerle cuidado a esto, dice la Virgen María. Entonces, el Señor me envió de regreso a mi cuerpo. Y yo tenía convulsiones como si hubiese entrado a una cárcel que era mi carne. Pero no porque realmente fuera una cárcel, sino que la diferencia entre lo que yo acababa de vivir y regresar a esta realidad terrenal era muy difícil. Yo sabía que había estado toda la noche en esa experiencia, como 8 o 9 horas por lo menos. Y después me sacaron los guerrilleros de la cueva y viví 5 meses y medio más secuestrado después de esta visión con Dios. Todos los días del secuestro le imploraba al Señor que no me dejara morir sin confesarme.
Viví muchas torturas psicológicas y físicas. Yo nunca hablo del secuestro en esos particulares porque se lo ofrecí al Señor en reparación por mis pecados. A los 6 meses ocurrió un milagro extraordinario y los guerrilleros, sin ninguna explicación, me llevaron a una carretera en la selva y me dijeron que caminara derecho y no mirara para atrás. Esa fue la caminada más larga de mi vida porque yo estaba sentenciado a muerte y estaba seguro que me iban a matar. Pero caminé por mucho rato y ahí me dejaron libre. Pasó por el frente mío un autobús viejo, de esos que andan por la selva, porque era una carretera destapada, y paró unos metros adelante de mí. Yo estaba seguro que habían parado a recogerme y corrí hacia el autobús. Cuando se abrió la puerta, salió una mujer guerrillera que se internó en la selva. Y yo traté de subirme y me cerraron la puerta en la cara porque yo tenía un aspecto terrible. Tenía la barba hasta el pecho, la misma ropa deshecha que no me había cambiado en 6 meses. Parecía como un esqueleto, tenía un aspecto horrible. Y claro, tenían miedo de mí en el autobús, pero yo me forcé mi entrada y me llevaron de regreso a lo que podíamos llamar la civilización, donde me dejaron, mis hermanas me recogieron y cuando me recuperé físicamente un poco, me fui a confesar a un monasterio de franciscanos ahí en la ciudad de mis hermanas en Colombia. Y ya se podrán imaginar lo larga que fue mi confesión. Después regresé a California y lo primero que hice fue regresar a la iglesia católica. Cuando yo comencé a leer el catecismo, no se pueden imaginar la dicha que yo tenía al leer todo lo que el Señor me había enseñado de lo que era su iglesia. Y sabía que estaba en su casa. Y después, cuando comencé a leer las Escrituras, con más razón estaba feliz porque estaba confirmando toda mi experiencia mística con detalles, que estaba todo revelado aquí en las Escrituras. Y yo me enloquecí de amor por la iglesia, pero viví en silencio 2 años, sin contarle a nadie, ni siquiera a mis hijos, la experiencia mística. Yo estaba seguro que eso era un secreto entre Dios y yo. Él me había salvado, yo tenía que cambiar mi vida y obedecerle, fin de la historia. Pero no fue así. Casi 2 años después terminé en Colombia en una Semana Santa y fui a misa el domingo de Palmas, el domingo de Ramos, a misa de 12 del día en Bogotá, en una iglesia muy grande. Y quedé en el atrio de la iglesia porque no alcancé a entrar, estaba llena de gente. Y estaba mirando hacia adentro por la nave central de la iglesia y todo lo que podía ver por encima de las cabezas de la gente era un crucifijo enorme que colgaba de encima del altar. Y cuando miré el crucifijo, comencé a sentirme mareado como si me estuviese desmayando. Pero lo que estaba era viviendo otra experiencia con Jesús. Nunca les podría explicar esa experiencia porque no se puede, no lo puedo poner en palabras. Yo no sé si yo entré en ese crucifijo entró en mí. El caso es que durante el ofertorio de la misa, que es muy cortico, el Señor me mostró toda la misión para la cual yo había nacido. Yo tenía 49 años de edad y el Señor me dijo que mi misión en esta vida apenas iba a comenzar y que Él me iba a llevar por todo el mundo. Que todos los sitios donde yo iba a ir ya los tenía escogidos. Todas las personas que me iban a escuchar, ya Él las había escogido con nombre propio. Iban a ser responsables de lo que yo les iba a decir. Y yo salí de esa iglesia sin entender nada. Y me acordé del franciscano donde me confesé la primera vez en la ciudad de mis hermanas. Viajé hasta allá, lo encontré, le conté todo y él me dijo: si todo lo que me has dicho es de Dios, no te preocupes. Vete de regreso a tu casa en California, que Él se encargará. Y claro, salí más confundido todavía porque yo estaba esperando que me diera cualquier clase de instrucciones de cómo hacer esta misión. Pero Él estaba correcto. Muy pronto, después de esto, el Señor abrió esta misión en la forma más sencilla como Dios hace todas las cosas. Y yo comencé a compartir esta experiencia mística en testimonios así de grandes, pequeñitos, pero toda esta información comenzó a fluir de adentro de mí y yo comencé a confundirme. A pesar de que reconocía la información
como de mi experiencia mística, mi razón no la aceptaba, porque yo era una persona muy racional y todo lo que yo sabía lo había estudiado, lo había perfeccionado y sabía que yo lo había conquistado, y esto yo nunca lo había estudiado. Entonces comenzó la lucha entre el espíritu y la carne, el espíritu y mi razón, y busqué ayuda en la iglesia. Una cosa me llevó a la otra y terminé con el franciscano en Colombia, donde me confesé la primera vez, que es un italiano provincial de esa comunidad, una persona muy estructurada, muy espiritual, y el Señor nos reveló a los dos de que él había nacido para ser mi padre espiritual, y se convirtió en mi padre espiritual ya hace mucho tiempo. Él me invitó a que yo siguiera al Señor y dejé todo lo que hacía, dejé mi vida artística. Yo era viudo, mis 2 hijos ya hombres grandes que no dependían de mí. El Señor tenía un plan perfecto y fundé una misión con la Arquidiócesis de Bogotá que se llama Peregrinos del Amor. La fundé hace 13 años y hace 13 años que viajo por el mundo entero. He visitado 93 países en los 5 continentes. Nunca he promovido esta misión, porque yo le prometí al Señor algo, le dije: voy a ir a donde tú me quieras llevar, pero nunca voy a mover un dedo para buscar a dónde ir. Me tienen que invitar. Tiene que ser una cadena de invitaciones para yo ir, porque de lo contrario sería como inventarme una misión, y eso no lo voy a hacer por nada del mundo. Para esa gracia me regreso a mi profesión vieja. Pues así ha sido, vivo de la caridad. Nunca me ha faltado nada en los 13 años. El Señor siempre me da todo lo que yo necesito. Pues eso es lo que estoy haciendo todos los días de mi vida. Hace poco recibí la bendición tan grande de que la iglesia aprobó los estatutos de mi comunidad y ya me constituyeron como una comunidad de la iglesia con derecho canónico, con decreto canónico. Y esto fue una confirmación muy grande que el Señor me dio. Pues esta noche estoy acá y antes de venir a verlos a ustedes, le pedí lo que siempre le pido al Señor. Yo le pedí: Señor, tú me llevas allá a hablar con tu pueblo, pero yo voy a ir a hablar con tu pueblo solo, con la seguridad de que vengo acá porque a mí me interesa la salvación de ustedes, porque vengo acá porque los quiero, porque tengo amor por ustedes, el amor del Señor. Y no vine acá a hacer grandes alardes de lo que Dios ha hecho en mi vida y de las grandes misiones que hago y de las cosas grandiosas que ha hecho el Señor, sino porque quiero que ustedes se salven, porque yo no quiero que ninguno de ustedes tengan que vivir lo que yo viví, que ninguno de ustedes conozcan las tinieblas, que ninguno de ustedes tenga que encontrarse cara a cara con un demonio con el que tengan negocios todavía al final de esta vida. No se lo deseo a nadie, y por eso estoy acá para decirles: despiértense, porque la vida se terminará en cualquier momento, y lo más importante de sus vidas es prepararse para lo que sigue. Tengan la seguridad de que esa es la absoluta verdad. No hay nada más importante en esta vida que llevarle a Dios a la gente. Y nosotros somos escogidos para ser columnas de luz. Nosotros somos la esperanza. ¿Quién le va a dar luz y esperanza a este mundo de tinieblas? Nosotros fuimos llamados a hacer eso. Por eso, la única voluntad de Dios en nuestra vida es nuestra santidad. Les aseguro, no hay paz ni gozo más grande en la vida que obedecerle a Dios. Es el tesoro más grande, es la paz más grande. Pues que el Señor les dé paz, que el Señor les dé obediencia, que el Señor derrote a Satanás en esta bella nación de México y que toda esta violencia desaparezca, y todo depende también de las rodillas de ustedes. Tenemos que arrodillarnos, es tiempo de orar, es tiempo de implorar por misericordia, porque somos pueblo de Dios. Esta es una nación católica y las naciones católicas son muy probadas por Dios y el diablo las odia. Por lo tanto, tenemos el poder para derrotar al diablo. Tenemos que recuperar la autoridad espiritual que solo se consigue con la santidad. Amén. Le voy a pedir al Señor su santa palabra para que vivamos esta reflexión sobre la nueva era, que es un flagelo tan grande a la humanidad. Y les voy a leer a ustedes de la carta de San Pablo a los Hebreos, en el capítulo 6,
desde el versículo 1, y dice: por lo tanto, dejando ya la doctrina elemental sobre Cristo, avancemos hacia lo más perfecto, sin poner de nuevo los cimientos de la conversión de las obras muertas y de la fe en Dios, de la instrucción sobre las purificaciones, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Lo conseguiremos con la ayuda de Dios. El peligro de la apostasía y la necesidad de perseverar, porque es imposible que quienes una vez fueron iluminados y gustaron también el don celestial y llegaron a recibir el Espíritu Santo y saborearon la palabra divina y la manifestación de la fuerza del mundo venidero, y no obstante cayeron, vuelvan de nuevo a la conversión, ya que para su propio daño crucifican de nuevo el Hijo de Dios y lo escarnecen. Porque la tierra que bebe la lluvia caída repetidamente sobre ella y que produce buenas plantas a los que la cultivan, recibe las bendiciones de Dios. Pero la que hace germinar espinas y abrojos es despreciable. Está próxima a la maldición y su final es el fuego. Palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra nueva era, nos imaginamos algo nuevo, pero en este caso es todo lo contrario, es algo muy viejo, porque la nueva era comienza con la caída en el pecado original, y es exactamente el diablo, la serpiente vieja, Satanás. Eso es la nueva era. La nueva era es el espíritu del mal. Desde el principio de la caída del hombre, estas fuerzas del mal comienzan a ejercer una fuerza importante sobre la humanidad. Nosotros tenemos que trabajar desde el principio de nuestra vida con fuerzas que nos quieren destruir. Dios, en su infinita misericordia, a pesar de haber nacido nosotros en el destierro, algo que es totalmente inconcebible para nosotros, pero que es una realidad, que no nos la podremos explicar hasta que no entremos en la plenitud del mundo espiritual al final de esta vida. Pero entre tanto, no podremos comprenderlo en plenitud, pero estamos desterrados y tenemos fuerzas que no podemos ver que están contra nosotros. Por eso San Pablo nos advierte que nuestra lucha no es solo entre sangre y carne, o sea, la lucha no es entre nosotros, sino con los espíritus que rondan los aires, principados, potencias, poderes de las tinieblas. Y eso lo tenemos que tener muy en cuenta, no para vivir con miedo, aterrados por lo que nos rodea y por la batalla espiritual a la cual estamos enfrentados como hijos de Dios, sino porque debemos estar conscientes del territorio por el cual atravesamos este destierro en un peregrinar hacia la casa del Padre, y debemos conocer muy bien al enemigo. Yo siempre le digo a la gente, si ustedes quieren conocer la perfecta demonología o tratado de demonios, lean las 3 tentaciones que le hizo el diablo a Jesús en el desierto y se darán cuenta que Jesús en esas 3 tentaciones nos mostró exactamente cómo Satanás actúa contra nosotros. Ustedes saben que Jesús es la obra redentora y todo lo que hizo desde su encarnación fue redimir cada instante de la humanidad. Durante los 40 días en el desierto, redimió 40 años del pueblo hebreo en el desierto. Durante el tiempo que ellos vivieron esos 40 años, murieron miles de ellos por desobediencia, porque estaban totalmente contaminados por la cultura egipcia en que habían nacido. Y esto debemos tenerlo muy claro, de que ellos lucharon contra fuerzas espirituales y no tenían la suficiente fuerza para vencerlas. A nosotros se nos ha dado todo, hemos recibido el Espíritu Santo, se nos da el pan de vida para que fortalezcamos nuestra alma y así tengamos la salud suficiente para amar, para perdonar, para tener compasión, misericordia, caridad. Y todo eso es un don
extraordinario que nos ha dado Dios, que nos ha ungido con una gracia sobrenatural, que es la gracia de llevar su Santo Espíritu en nuestro corazón. Como dice San Pablo, somos vasijas de barro que llevan el tesoro. Pero entonces luchamos contra fuerzas espirituales que son invisibles para nosotros. Por esta razón Dios nos dio un guardián, que es el ángel guardián, que también es invisible para nosotros, porque Él nos defiende del enemigo invisible. El demonio a través del tiempo siempre despertará en cada ciclo de la humanidad una propuesta alterna a la verdad. Es un falsificador y siempre se viste como un ángel de luz. Por eso nunca esperen que el demonio se les va a aparecer con cachos y con cola y oliendo a azufre. Esas son historias y realmente hay manifestaciones así satánicas, pero normalmente el ataque del diablo es al contrario, se disfraza de ángel de luz. Por eso hoy es muy común que dentro de la Iglesia Católica se encuentre tantísimo clero, religiosos y laicos muy formados en la fe, con grandes conocimientos de Dios, practicando nueva era. Y en este caso, ¿cuál sería esa nueva era? Resulta que como sabemos que la nueva era son las fuerzas del mal, porque todo lo que tiene que ver con Dios se llama la nueva creación en Jesucristo, que nunca terminará. La nueva era se llama era porque tiene fin y termina con el regreso de Jesús. El reino del diablo es el reino de la muerte, y la muerte terminará en el regreso del Señor. Por eso la palabra dice: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque ya Jesús ha llegado y ha sido el único que ha derrotado la muerte. Ustedes se dan cuenta que este mundo está lleno de héroes. Hoy adoramos criaturas humanas. Los héroes son las estrellas del deporte, del cine, de la música, los millonarios, las modelos, los gángsters. Todos esos son los héroes de hoy. Todos pasan hacia el cementerio. Ninguno de ellos ha salido de allá. El único que desfiló hacia la tumba y volvió a salir se llama Jesús. Ese es el único héroe. Y por eso, si nosotros entendemos lo que el Señor nos está enseñando sobre el reino de la muerte de Satanás, nos daremos cuenta que como es un reino, entonces se presenta con esas alternativas al reino eterno, vendiéndonos el reino temporal. Cuando nosotros estamos completamente concentrados en la vida temporal, estamos cayendo en una tentación que el diablo le hizo a Jesús en el desierto, y fue que se lo llevó a una montaña y le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo: todo esto me ha sido dado a mí, si te postras y me adoras, te lo doy. Eso es algo muy importante para nosotros entender, reflexionar. Jesús nos agregó más adelante, dijo: el príncipe de este mundo se llama Satanás. Luego San Juan dice: el mundo entero está en manos del diablo. Eso no quiere decir que entonces estamos dominados. Eso quiere decir que tenemos que entender que estamos en el destierro, y Jesús lo vuelve a confirmar cuando habla con Poncio Pilatos y dice: sí, tú estás correcto, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, los ángeles vendrían a rescatarme. Y él testificó de nuevo que el reino no es de este mundo. Y por eso, al entender de qué se trata nuestra salvación en Jesucristo, nos damos cuenta que Él descendió para hablar con nosotros. Y cuando se fue, ascendió. Y nos mostró que estábamos abajo y nos invitó a salir de acá. Y si tenemos conciencia de eso, nos damos cuenta que la nueva era es el reino de la muerte. Cuando usted se dedica a vivir enfocado en los afanes de este mundo, cae en el reino de la nueva era. ¿Y cómo se manifiesta ese reino? A través de prácticas que idolatran, adoran, le hacen culto a la naturaleza. Por ejemplo, entre las religiones paganas de Oriente, como el hinduismo, el budismo, el sintoísmo, el taoísmo, y muchas otras religiones de Oriente, se encuentran muchas prácticas que ellos han desarrollado prácticamente dentro de una religión o una filosofía de miles de años.
y la han desarrollado de una forma muy sofisticada. Y esas costumbres de ellos son religiones inventadas por hombres. Nunca ha sido una manifestación divina, pero ellos no han recibido la gracia sobrenatural de conocer la verdad revelada por el Señor. Entonces, cuando un cristiano a quien se le ha revelado la verdad, a quien Dios se le ha presentado en la persona de Jesucristo y le ha entregado todo lo que necesita para vivir en Dios, se va a importar y practicar todas estas cosas de los dioses extranjeros, que son dioses falsos, como todos los dioses del hinduismo, que adoran más de 1 billón de dioses. Por eso el hinduismo está edificado en 7 niveles diferentes de yogas. El yoga que se conoce como el yoga del ejercicio, que se llama el Hatha Yoga, es los cimientos para los otros 6 yogas que se construyen dentro del Nami Yoga, Bhakti Yoga, Kundalini Yoga, y son 7 yogas en total. Muchas personas consideran inofensivo el yoga de los ejercicios, cuando es adoración corporal a deidades falsas. Con esto no estoy demonizando a los hindúes, porque más fácil entra un hindú al cielo, si es bueno, que un católico desobediente. Pero el hindú jamás será cargado contra él la religión falsa que profesa, porque no conoce nada más. Y el diablo está totalmente limitado con un hindú para hacerle daño con su propio engaño, porque Dios protege al inocente. Pero un católico, un cristiano, que conociendo la verdad se va a practicar cosas paganas, Dios es un Dios celoso. Y eso es como una abominación, porque es un adulterio espiritual. Usted no puede practicar ni importar cosas de dioses extranjeros. Eso se sabe, no se puede. Mucha gente se escandaliza con esto porque usted encuentra al curita Nueva Era haciendo clases de yoga en su parroquia, la monjita superdotada que está llevando clases de reiki, cristales, yogas, enneagramas, y toda esta inmundicia está metida dentro de la iglesia. O toda clase de medicina alternativa esotérica. Pero vaya, dígales algo a estos curitas, monjitas y laicos muy ilustrados y muy educados que están practicando estas cosas. Le tiran piedra. A mí me han prohibido la entrada a algunos lugares porque denuncio eso. Pero les cuento algo. Yo estoy hablando con propiedad. Primero, yo fui una nueva era por 33 años, desde que era adolescente. Practiqué todo lo que ustedes se puedan imaginar de la nueva era. Y lo que yo conocí con el Señor, cuando el Señor se me apareció, fue exactamente lo que tenía que hacer en obediencia a Él, que era vivir dentro de la fe que Él me reveló, dentro de la fe que Él me dio. Y me dijo, la iglesia nuestra es la iglesia del Señor, y no le falta ni una sola verdad. Y tenemos que pensar en que no podemos comprometer nuestra fe por el hecho de darnos a nosotros ciertas comodidades o beneficios físicos o mentales, o simplemente buscando la prosperidad económica, como son los fines de todas estas prácticas de las numerologías, las astrologías, el culto a los cristales, a las velas, las limpias y tantísimas otras cosas de lecturas de cartas, lecturas de la mano, lecturas de no sé cuántas otras cosas. Todo esto es en búsqueda de poder, en búsqueda de comodidades o de salud física. Pues no podemos cambiar a Dios por estas cosas, porque el espíritu del mal es muy pronto a darnos el beneficio que estamos buscando a través de esas prácticas, porque al practicarlas estamos rompiendo la ley de Dios. Y por lo tanto, al romper la ley de Dios, entramos en desobediencia y quedamos en manos del espíritu del mal. ¿Cuántas personas no hay que van a consultar mediums para hablar con los muertos? Porque se les murió el esposo o se les murió quién sabe quién, y nunca un muerto puede regresar. Regresan, son demonios a engañar a la persona, pero tienen la información del muerto. Y como esta persona entró en un territorio prohibido, en una abominación, entonces quedó en manos del espíritu mentiroso, que va a jugar con esa persona dándole información que no tiene por qué recibir. Entonces, la invitación es a descubrir todos estos movimientos de la nueva era, que son las propuestas de las técnicas de control mental, la autosuperación. Ustedes saben que este mundo habla de la autoestima, el pensamiento positivo, la realización personal. Todas estas son fuerzas de la nueva era.
Nosotros todos necesitamos tener estima, si no, no podríamos ni levantarnos. Pero la estima que debemos tener no es autoestima, porque nosotros sin Dios no somos nada. Por eso San Pablo dice, ya no soy yo el que vive, sino Cristo el que vive en mí. Y San Juan Bautista dice, yo tengo que disminuir para que Él crezca. Y Dios le habló a Moisés desde la zarza ardiente y le dijo, mi nombre es Yahvé, que quiere decir yo soy el que es, el único que es. Por lo tanto, ¿de dónde voy a sacar autoestima yo? Yo saco Cristo estima, no autoestima. ¿Cómo puedo pretender yo que con pensamiento positivo yo voy a alcanzar lo que quiera? Cuando no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad divina. Todo lo conseguimos por gracia de Dios. Es importante que yo tenga una actitud positiva, porque eso quiere decir vivir con esperanza, vivir en gracia, vivir en el amor de Dios. Esa es una actitud positiva, pero pretender de que con pensamiento positivo yo alcanzo lo que quiero, ojo, porque estoy entrando en un estado de idolatría y además me estoy diosificando yo mismo. Realización personal, que es la filosofía del budismo, el encuentro con el hinduismo y el centro de todo esoterismo. ¿Qué se puede realizar de nosotros mismos? Entre más navegue hacia adentro, más arcilla se va a encontrar y termina encontrándose el barro, porque de eso estamos hechos. Por eso no vamos a encontrar nada para realizar en nosotros mismos. Lo único que tenemos que aprender es lo que la iglesia nos enseña, que es a morir a nosotros mismos para que Dios aparezca. Así de que yo tengo que disminuir para que Él crezca y no tengo que buscar la piedra filosofal ni realizar mi angustia existencial tratando de buscarme dentro de mí mismo para realizarme como ser humano. Lo que tengo que buscar es a Dios. Pero todas estas técnicas de autosuperación, esta psicología alternativa que nos presenta toda clase de propuestas para que nosotros nos superemos por nosotros mismos, son del diablo. Es el pecado original. La serpiente le dijo a Eva, come de esto y seréis como Dios. Eso es la propuesta del mundo. Así de que cualquier práctica de la nueva era, por inocente que aparezca, que venga del paganismo oriental, de la magia, de las supersticiones. ¿Cuántas personas no tienen un ojo para curarse del mal de ojo? Tienen billetes de dólar doblados para conseguir suerte y tener dinero, y no se dan cuenta que nosotros no somos jugadores y no vivimos del azar. Ustedes saben que la palabra suerte viene del oriente y es de paganos, porque los cristianos no vivimos de la suerte, sino de la gracia de Dios. Por eso, si usted quiere ser un buen católico, que de su boca nunca salga una palabra como que tengas suerte. Eso se lo dicen los paganos, porque viven del azar y solo tienen suerte, porque no tienen a Dios. Entonces, nosotros que vivimos de la gracia decimos que Dios te bendiga y que tengas la gracia de Dios en tu vida. Pues esto podríamos hablarlo por mucho tiempo, pero se nos terminó. Y yo les diría que investiguen mucho todo esto de la nueva era, porque es importante que se den cuenta sobre las medicinas alternativas, que hay tantísimas de ellas que son esotéricas, mágicas y que los sanan. Pero lo que pasa es que el diablo también hace milagros. El Señor nos dijo, vendrán los tiempos, que son estos que estamos viviendo, en que el mal deslumbrará hasta los creyentes y los engañará por todos los prodigios que va a hacer. Por eso cuando le digan que el Señor está allá o que está allá, no vayan, porque el Señor ya está entre nosotros. El reino de Dios está entre nosotros. No tenemos que ir a ningún lugar. ¿Dónde está el Señor para nosotros, a quienes se nos ha dado todas las verdades? Está en la Eucaristía, está en los sacramentos. Por eso nuestra fe es completa, no le falta absolutamente nada. Y tenemos que ser sencillos y humildes y obedientes. Todas estas prácticas de la nueva era son abominaciones. Yo tengo un libro que se llama Los católicos y el impacto de la nueva era. En este libro trato de entregar lo más que pueda de información. Tengo algunas charlas que se llaman La Nueva Era también, que las pueden escuchar en una estación de radio que yo tengo, que la encuentran en mi página web.
que mi página es mi nombre, pero agreguen la www, porque si no les salen muchas cosas. Pero si agregan www.marinorestrepo.com, ahí entran a mi página y entran a mi página de radio y ahí encontrarán charlas de la nueva era. O si las quieren adquirir, las buscan por la página web. Pero yo les diría que investiguen mucho, porque hay muchas trampas hoy, y nunca se confíen que por el hecho de que es un sacerdote o una monja o un laico muy distinguido y está practicando esas cosas, no crean que eso es de Dios. ¿Cuánto curita por ahí con un péndulo? ¿Cuánta monjita por ahí curando con cristales y con bebedizos y con cosas raras, con enneagramas, con toda clase de numerologías? Eso todo es del diablo. Y así la gente nos llame fanáticos, no importa, porque mucha gente piensa que soy un total fanático cuando hablo así. Pero Dios no permita que yo venga aquí a complacer seres humanos, porque con todo el respeto que ustedes se merecen, yo vengo aquí a testificar lo que el Señor me ha revelado, no lo que yo quiero decir para que ustedes me quieran o me aplaudan o me admiren, porque yo no vengo aquí por el respeto humano, sino por el temor de Dios, por el amor a Dios, y eso es lo que nos debemos los unos a los otros, que podamos testificar la verdad, aunque nos cueste la vida, porque la verdad nos hará libres eternamente. ¿Y qué me gano yo con ganarme una amistad temporal cuando pierdo la amistad eterna con Dios? Yo no haría ese negocio, muy mal negocio. Por eso a veces nos tenemos que sonrojar un poquito para decirle a alguien la verdad. Se la decimos con amor, con firmeza, con caridad, pero nunca la podemos dejar de decir. El Señor nos ha revelado en la palabra de Él de que el que no exhorta a su hermano que está en pecado mortal, carga con los pecados de su hermano, pero si lo exhorta, ya el Señor no lo cargará con ese pecado. Pues que el Señor los bendiga, los guarde. Le doy gracias al Señor por la oportunidad que nos dio de reunirnos esta noche, y lo glorificamos en todo, porque todo lo que llevamos nosotros en nuestra vida, nuestra historia, es una bendición de Dios. Y también le pedimos al Señor una bendición muy grande sobre María Visión y una bendición muy grande sobre los benefactores de María Visión. Ustedes no se pueden imaginar lo grande que es la bendición del que apoya las obras de Dios. Usted quiere hacerse un favor muy grande, ayude a la iglesia, apoye las misiones, apoye los apostolados, y eso será la mejor inversión de su vida entera. Amén.